Bhagavad Gita. Hola, esto es la esencia del yoga. Hoy vamos a continuar con el capítulo 1 del Bhagavad Gita. Comenzamos. El maestro nos habla de la evolución de la creación y del hombre. Todos los organismos están formados por capas denominadas koshas. Según vamos aprendiendo, vamos evolucionando. Vamos quitando capas de nuestro organismo. Arrancamos en un organismo inerte, roca. Evolucionamos a un organismo de belleza, vegetal. El siguiente escalón es un organismo de agilidad, reino animal. El siguiente paso es un organismo con inteligencia, el ser humano. Y cuando hemos pasado toda esta evolución, damos el salto al ser con conciencia divina. Todo este proceso se lleva a cabo a lo largo de millones de vidas. En cada capa pasamos infinidad de vidas, mejorando en el organismo que somos hasta alcanzar la perfección del mismo, y solo entonces poder pasar al siguiente organismo de nuestra evolución. En el Gita, los Pandavas representan a los principales héroes del poema, y son los que controlan los ejércitos de energía y conciencia que se encuentran en la espina dorsal. Arjuna es uno de los guerreros Pandava. El Gita lo expone como el guerrero perfecto, el devoto perfecto, ya que representa el autocontrol y el punto de inflexión entre lo material y lo espiritual. Arjuna es el principal devoto. Representa el autocontrol, la paciencia y la determinación, y en esa batalla interna de la que nos habla el Gita, Krishna, en el Gita Krishna es equivalente a nuestro Cristo, un título espiritual que denota la estatura divina del avatar, pues en esa batalla Krishna le muestra a Arjuna el camino hacia la victoria. El maestro nos explica la importancia del autocontrol corporal y mental para luchar contra la abrumadora embestida de los soldados del aspecto sensorial negativo. El yogi debe desalojar de su conciencia las imperfecciones inherentes al hombre como son la ignorancia, el ego, el apego, la aversión, etc. Todas nuestras cualidades, nuestras acciones, nos hacen permanecer atrapados en un cuerpo una vida tras otra. La finalidad es encontrar el camino de retorno junto a Dios, el camino a casa. El maestro nos explica qué es karma. Estos son acciones materiales que ponen en marcha la ley de causa y efecto. Las acciones producen resultados que permanecen ligados a quien las lleva a cabo hasta que dicha acción se compensa con el efecto adecuado, ya sea que ese efecto aparezca de forma inmediata o se traslade de una vida a otra. En el Antiguo Testamento se refleja el ojo por ojo, diente por diente. La condición y circunstancias actuales de una persona son una combinación de las acciones del presente iniciadas por su libre voluntad y de la sujeción que ejercen los efectos acumulados de las acciones del pasado. Es por esto que el hombre se lamenta de sus desgracias y las achaca a la mala suerte, a la injusticia o al destino caprichoso. El karma, ya sea del pasado o el que estás generando en la actualidad, solo se puede destruir soportando sus consecuencias y aprendiendo de ellas. Tienes que avanzar y generar acciones basadas en la sabiduría. El camino de la espiritualidad a través del yoga te confiere la sabiduría que hará que te desligues de esa cadena de acción-reacción que te ata a este mundo de reencarnaciones infinitas. El maestro dice, los deseos no perecen con la muerte. En tanto los deseos no tengan fin, los renacimientos tampoco tendrán fin. Nos está hablando del deseo mental, el deseo relacionado con el ego. Y este aspecto psicológico también hay que combatirlo. Los defectos del ego o conciencia del yo son la sensualidad desde un punto de vista de deseo material, la ira, la codicia, la ilusión, el orgullo, la envidia. Una vez vencidos tomas conciencia del alma. Dice el maestro que la finalidad de la vida es llevar a cabo aquellas acciones que son las apropiadas para la evolución del alma. No debemos vivir una vida desprovista de metas. Lo que deberíamos hacer es no identificarnos con los apegos del ego. No tienes que desprenderte de tus posesiones, ni dejar de cuidar lo tuyo, ni dejar de conseguir lo que necesitas. Tienes que conseguir no ser manipulado por el apego. En el Gita se nos dice que hay que despertar a Bhima, que es la capacidad de controlar la fuerza vital y a otros soldados poderosos como la concentración, la intuición, la percepción interna, la calma, el autocontrol, etc., para que combatan las fuerzas del ego. Nos habla del pranayama. Esto es la energía que introducimos en el organismo a través de la respiración. Controla tu respiración y controlarás tu mente. El pranayama es la clave de la victoria del yogi.
Cuando inicias el camino de la meditación, después de haber conseguido salvar batallas tales como resistir acciones incorrectas, seguir los deberes espirituales, triunfar en el control del cuerpo, la mente y la fuerza vital, entonces te encuentras con la feroz resistencia de los fuertes poderes y apegos habituales de identificación con el cuerpo. Para el maestro hay pocas personas que sean siquiera conscientes de que en su reino existe un permanente estado de conflicto. Por lo general, cuando la devastación es casi completa, los seres humanos se dan cuenta, desvalidos, del triste y ruinoso estado en que se encuentran sus vidas. Es preciso iniciar cada día una nueva batalla psicológica en pos de la salud, la prosperidad, el autocontrol y la sabiduría, a fin de que el hombre avance hacia la victoria y recupere, de ese modo, cada centímetro del territorio perteneciente al alma que ha sido ocupado por las fuerzas rebeldes de la ignorancia. El deseo material está personificado como el rey Duryodhana, y éste invoca a todos sus ejércitos, los Kurus, a proteger al ego con todo su poder. No debe permitir que tomemos conciencia del alma y el espíritu. El secreto de la batalla radica en la quietud de la respiración, quietud de los sentidos y quietud corporal. Se habla del sonido de las caracolas en referencia a la agitación de la respiración que lucha contra la quietud, y los tambores y timbales en referencia a los latidos del corazón, pulmones, circulación, etc. Estos son los sonidos que se oyen en el inicio de la lucha. Es con lo que los guerreros de la oposición quieren hacernos fracasar en nuestro intento. El ego va a hacer todo lo posible para que la quietud se rompa. Pone a luchar a todos los sentidos contra la determinación. Si no hay quietud, no hay meditación. La batalla psicológica está servida. La quietud y la concentración abren la puerta hacia la conexión con el espíritu. Nos explica los sonidos de cada chakra. Cuando en la meditación movilizas tus energías por los diferentes chakras, estos te deleitan con su música. Chakra Muladhara, zumbido de abeja. Chakra Swadhisthana, sonido de flauta. Chakra Manipura, sonido de arpa. Chakra Anahata, sonido de gong. Chakra Vishuddha, sonido del océano. Chakra Ajna, sinfonía astral. Nos habla de las fases de la meditación. Colocamos la columna en posición correcta para la meditación. Primera fase. Ahora comienza la batalla. Se presenta a luchar todas las fuerzas de la inquietud y de la oposición mental dispuestas a enfrentarse a Arjuna. Muchos son los devotos que no pasan esta fase de la batalla, la lucha psicológica. Segunda fase. Concentrar la energía en los chakras. Dirige la energía desde el chakra base hasta el del entrecejo. Tercera fase. Direccionando toda tu energía al chakra del entrecejo, abres el portal que atravesará tu conciencia y de ahí se direccionará hacia el chakra coronilla y tu conciencia se fundirá con el cosmos. Aquí entran en juego los mantras. Los mantras son vibraciones. La vibración suprema es el Om. Hay que pasear el mantra vibración por los chakras desde la base de la columna en forma ascendente hacia el chakra coronilla. Nos sigue hablando de la constancia de la meditación. Argumenta el proceso que va a llevar a cabo el aspirante espiritual. Refleja el paso por 4 planos en el proceso. Primer plano de la meditación. Aquí nos habla de quiénes son los enemigos a combatir. Hábitos, tendencias materiales, pereza, sueño, etc. Segundo plano de la meditación. Aquí se permite apartarse de vez en cuando de los sentidos y sentir profunda paz y gozo de su alma. Tercer plano de la meditación. El yogi que ha desarrollado el autocontrol llega al punto intermedio en que al centrar su conciencia en los centros espinales, obtiene vislumbres de la bienaventuranza y de la percepción divina. Cuarto plano de la meditación. Es un plano de percepción en el que la conciencia se unifica completamente con Dios. El devoto ya no se halla sujeto a las dualidades de la naturaleza. Salud, enfermedad, muerte. El Bhagavad Gita es un tratado metafísico y psicológico de vasto alcance. Se describen todas las experiencias que ha de atravesar el viajero espiritual en su sendero hacia la emancipación. Nos sigue hablando de los parientes de Arjuna. Todos sus parientes son los hábitos y costumbres adquiridos a lo largo de la vida, y Arjuna tiene que luchar contra ellos en la batalla de la meditación. El devoto se resiste a dar muerte a sus tendencias mundanas. Por esta razón son muchos los devotos que renuncian a la búsqueda de Dios, ya que creen que no van a poder vivir sin los que consideran los placeres de la vida. El Gita nos explica que no renuncias a nada, sino que cambias el concepto de placer. Visualizas el concepto de placer en otros aspectos. Aprendí tarde que cuando la razón muere, nace la sabiduría. Antes de esta liberación poseía solamente el conocimiento.
Sri Aurobindo. El maestro escribe: cuando el falso razonamiento llega a una conclusión errónea y se apega a ella, la inteligencia pierde paulatinamente sus poderes discernidores e intuitivos y comienza a confiar, en cambio, en la racionalización para justificar sus convicciones. El hombre mundano no razona conforme a la verdad, sino de acuerdo con sus hábitos. Nos está hablando de cómo justificamos los hábitos, y que no los podemos dejar porque tienen su razón de ser. Cuando comenzamos el camino de la espiritualidad, y si nos plantea el renunciar a determinadas cosas que desde el punto de vista espiritual son banales, somos reacios y nos decimos a nosotros mismos que esos hábitos son muy necesarios para nuestras vidas. Lo justificamos. El maestro dice: no son los sentidos los que deben ser destruidos, sino el deseo por los objetos de los sentidos. Hasta ahora lo que nos está contando el Gita es la lucha interna del devoto iniciado en la meditación, ante la renuncia a los placeres terrenales por algo que no sabe lo que le va a reportar. El libro refleja que tal estado mental del devoto hace que éste se sienta insatisfecho, tanto por su falta de progreso espiritual como por su larga separación de los hábitos sensoriales a los que está acostumbrado. Estos fáciles argumentos de la autocompasión muestran por qué la autodisciplina no solo requiere renunciar a la satisfacción de los placeres incorrectos, sino que uno también destruya con la espada de la sabiduría todo pensamiento relativo a tales placeres albergados en la mente que congenia con los sentidos. Pues hasta aquí la introducción y el capítulo 1 del Gita. La semana próxima continuaremos con el capítulo 2. Gracias por su atención. Aquí dejo estas palabras para quien a bien quiera escuchar.